Hola, estoy aquí en Venecia con mis amigos Neven y con José. Y José va a contar una leyenda de su país, Chile. Bueno, como Elena dijo, soy de Chile y voy a contar una historia de mi país. Creo que una de las más famosas que hay. Tiene lugar en una isla al sur de Chile que se llama Chiloé. Ellos son muy famosos porque tienen muchas leyendas y esta es una de las más importantes, creo yo. Es la leyenda del Trauco. Bueno, el Trauco es una especie de enano de unos 80 centímetros de altura. Dicen que es bastante feo, su cara es similar a la de un ogro. Sus piernas no tienen pies, es como que terminaran en los tobillos. Es famoso porque él seduce a las mujeres, mujeres vírgenes son las que él prefiere. Se esconde en los árboles, vive en los huecos de los árboles con su esposa y sus hijos. La esposa se llama Fiora, que además de ser su esposa también es su hija. Es la hija que tuvo con la condenada. Bueno, usualmente el Trauco ataca a las mujeres que están desprevenidas caminando por el bosque. Él va, las seduce con su mirada y las deja inconscientes, las viola y tiene un hijo con ellas. Pero, por ejemplo, si esta mujer está acompañada, el Trauco puede que le guste, la siga hasta su casa y trate de seducirla para violarla. Y una de las señales más conocidas que tiene el Trauco, o una familia puede saber que el Trauco está rondando su casa, es porque el Trauco deja excremento en la entrada de la casa. La familia a su vez también se puede proteger si sabe que el Trauco está rondando. Tiene algunas opciones, como por ejemplo dejar un montón de arena en la noche encima de la mesa, y el Trauco es muy curioso, entonces cuando llega en la noche y trata de seducir a la mujer, lo que hace es entrar, pero ve este montón de arena y no puede evitar ir y contar los granos de arena. Entonces se pasa toda la noche contando los granos de arena y llega a la luz del día y lo pueden pillar, así que se arranca y deja la casa. Entonces es una manera de cuidar a la familia. Otra también es llenar de excremento a la mujer, porque el Trauco es muy limpio. Entonces cuando ve a la mujer llena de excremento ya no le deja de gustar. ¿Para quién le va a gustar a una mujer llena de excremento? Pero si el Trauco logra seducirla, la puede llevar al bosque, raptarla, violarla y tener un hijo con ella. Las cosas que puede hacer el Trauco es seducirla con la mirada, o también empezar a introducirle sueños eróticos mientras ella duerme. Y él en estos sueños se ve como alguien bien guapo, así como yo. Se transforma en alguien bien guapo, la seduce y esta chica se enamora o se interesa en él, y claro, se va con él al bosque y la viola. Así que esa es la leyenda. Una de las razones por las cuales se cree que se creó esta leyenda es porque bueno, antes sobre todo la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Entonces cuando se sabía que la mujer no era virgen ya, una de las maneras de guardar su honra, por así decirlo, la de ella y de su familia, era decir que fue seducida por el Trauco y que básicamente no fue culpa de ella, sino que este malvado ser la sedujo y la violó. También se usaba cuando la mujer quedaba embarazada antes del matrimonio. Entonces, si estaba embarazada, le decían a la gente: no, si lo que pasó es que fue seducida por el Trauco y la embarazó. Y esa es la historia del Trauco. Espero que le hayan gustado. Espero también que le pidan a Elena que cuente más historias, porque hay más leyendas también de Chiloé. Así que si les gustó, puedo
contar otras. Ojalá en Venecia o quizás en un lugar más bonito que este. Es difícil, pero podemos buscar un bonito lugar para grabar otro video. Y eso. Gracias, José. Tengo que decir suscríbanse. Sí, dilo. Ok, suscríbanse acá. Sí, ahí.